a pasar con la clasificación de las sustancias químicas peligrosas. Tenemos varias formas de identificar. Una está en la norma 018, que nos habla de un método armonizado a través de 9 rombos con realmente muy poca información más que visual, para poder identificar de manera muy rápida cuáles son los riesgos o los peligros de las sustancias químicas peligrosas. En la parte de la norma 05, pues nosotros vamos a ver ahorita más adelantito la forma de clasificar o de identificar y clasificar, no muy específico, hay otros más específicos, pero también sí muy prácticos para poder tomar medidas adecuadas. Entonces, la clasificación de las sustancias químicas peligrosas, dice, las sustancias químicas peligrosas que nosotros vamos a encontrar, hablamos de la función de inflamabilidad, reactividad, toxicidad, entre otros factores. Podemos decir que es la metodología o el rombo o la metodología CRETIP que nosotros podemos tener: corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable, biológico, infeccioso, que son uno de estos puntos que nosotros pudiéramos identificar. Sin embargo, la norma 05 ni siquiera nos menciona mucho sobre este aspecto. Nos va a mencionar de una forma de identificar que va a ser a través de un rombo, de lo que ya había yo mencionado al principio, que nos va a identificar la inflamabilidad en color rojo y de un nivel del 0 al 4, que es el índice de peligrosidad, del 1 al 4, el 0 al 4, perdón, el índice de peligrosidad de inflamabilidad. El azul, de la misma forma, pero el área de salud. El amarillo, de la parte reactiva, de una reacción, de algo sin reacción, algo de una reacción violenta. Y el blanco, de unas condiciones especiales que hay que tomar en cuenta, ¿no? Vamos a hablar ahorita a continuación de los procedimientos para el manejo de las sustancias químicas peligrosas. Dice, para garantizar un manejo seguro es esencial seguir procedimientos estandarizados que incluyan, entre una de las tantas cosas que nos pudiera llegar a incluir, el uso correcto de los equipos de protección personal. En algunos casos bastará solamente con tener mascarillas con filtros, en algunos de los casos. En otros casos nosotros vamos a notar en este punto que quizás un equipo encapsulado con equipo de respiración autónoma y una careta completa facial en lugar de filtros, como estamos viendo ahorita en la imagen, nosotros pudiéramos implementarlo, ¿no? En otros productos químicos no necesariamente tendríamos que utilizar este nivel de prevención en cuanto a los equipos de protección personal. Pudiera ser solamente una mascarilla para partículas, algún químico sólido que pudiera correr el riesgo de ser volátil y con ello pues algún riesgo de inhalación, pues con una mascarilla simple podría ser suficiente. También nosotros debemos de ver la forma en que se nos está presentando los químicos, las sustancias químicas, la forma en que se va a almacenar, si es a granel, si es a bidones, a tambos, si requiere tener una estructura metálica que los proteja y los refuerce contra golpes por el tipo de riesgo que implica el producto químico. Y no solamente eso, nuestra hoja de seguridad, que es donde nos va a traer los puntos importantes que debemos de considerar del material peligroso. Desde su nombre comercial, su nombre químico, que por ahí ya detecté que muchas hojas de seguridad no traen la fórmula química del producto, solamente traen su nombre comercial. Y algunas empresas este nombre comercial no lo tienen reportado en cuanto a cuál es su compuesto químico. Y sí traen otra información, pero es muy importante también que se cuente con el nombre del compuesto químico de nuestros materiales. Cuando estén en un lugar y se cuenten con estos materiales peligrosos, revisen su hoja de seguridad, revisen que la hoja de seguridad no solamente tenga el nombre comercial, sino también su forma química, su fórmula química. Pídanle al proveedor, que el proveedor puede ser solamente un transportista, un revendedor, pero también pudiera ser el que manufactura, pero sea lo que sea, él
debe de llegar a la fuente del que está haciendo estas combinaciones de químicos, colocándole un nuevo nombre, pero que no le está poniendo el compuesto químico que debe tener también nuestra hoja de seguridad. Eso es muy importante para poder identificar el método de neutralización de ciertas sustancias. No todas requieren ser neutralizadas, algunas sí, y es muy importante. Y además, para poder identificar con qué no podemos nosotros mezclar. Si se le echa agua, si hay que echarle arena, si hay que echarle viruta, hay que ponerle otros implementos que van muy de acuerdo a las propiedades químicas de nuestro material. Esta hoja de seguridad nos va a servir para identificar cuál es nuestra medida de atención en caso de alguna lesión o algún riesgo. ¿Cuál es nuestra medida preventiva? ¿Cuál es nuestro equipo de protección personal? Consideraciones en caso de derrames, entre otros tantos puntos que también tocamos en una capacitación muy específica de la hoja de seguridad. Sobre el transporte y almacenamiento de nuestras sustancias químicas peligrosas. Aquí el transporte y almacenamiento seguro de sustancias químicas peligrosas pues es crucial para prevenir. Si nuestra empresa se dedica al transporte y anda en las carreteras, yo les recomendaría que utilizaran o que buscaran la guía, que es muy importante para materiales peligrosos, del manual DOT, que no es para México, pero trae toda la información de los peligros de materiales, trae toda la información de los materiales y también todas las condicionantes de seguridad para el transporte. Tenemos también el BREC, que es el manual, donde vamos a tener todos los nombres reportados, bueno, al menos hasta el 2019, reportados de todas las sustancias químicas. Imagínense que habían más de, creo que eran 300,000 sustancias químicas en el 2000. Y ahorita se ha no duplicado, casi 20 veces más son las sustancias químicas que están reportadas entre las Naciones Unidas por todas estas combinaciones de químicos que han salido, y esto es potencialmente peligroso si no podemos identificar sus riesgos. Y para identificar sus riesgos, de nueva cuenta les menciono, saber cuáles sus compuestos químicos es muy importante. Bueno, las áreas de almacenamiento deben de ser aisladas, deben de estar no solamente con señalización, áreas exclusivamente personal autorizado. También debemos de tener al personal capacitado para el manejo, como ya lo habíamos mencionado, los equipos disponibles de uso de protección personal, pero además debemos de contar con el equipo de bloqueo o de primer respondiente, que es cómo vamos a obstruir un derrame para que no siga avanzando, cuáles son los puntos para cerrar válvulas si se presentó un golpe en alguna tubería o alguna fuga para que se detenga la fuga. ¿Cómo vamos a nosotros a identificar, en caso de ser fuga o inclusive de derrame que genere vapores, identificar cuál es el riesgo que vamos a tener en nuestra atmósfera para tomar la decisión de pasar de una mascarilla con filtros a una mascarilla con equipo de respiración autónoma y poder respirar aire fresco a presión y no aire filtrado de partículas o ciertos químicos, pero que pudiera estar sin oxígeno porque el mismo gas o vapor que se está liberando desplaza el oxígeno y nos generamos una atmósfera peligrosa por el químico y peligrosa por la ausencia de oxígeno. Eso es importante tomarlo en cuenta. En algunas empresas hay fugas de amoníaco, manejan congeladoras o un sistema de enfriamiento para toda su empresa y las personas van con sus mascarillas para el amoníaco. Aquí el gran problema es que no han identificado que no solamente se trata de el peligro del amoníaco en cuanto a la respiración, sino el hecho de que el amoníaco también desplaza el oxígeno del aire y la persona no va a estar respirando amoníaco, pero tampoco va a estar respirando oxígeno, va a estar respirando nitrógeno, que es el 79% aproximadamente que hay en nuestro aire, en nuestra atmósfera. ¿Vale? Entonces, ahí tomar en cuenta. Los contenedores adecuados para su transporte también son muy importantes. Una cosa es almacenarlos y otra es manipularlo en trayectoria. El almacenamiento tenemos que ver la capacidad de su apilamiento, uno sobre otro, hasta qué altura.
uno al lado de otro y qué características pueden tener para que un químico pueda estar al lado de otro y cuáles no para que no puedan estar al lado de otro, y las características de sus contenedores. Es muy importante. Si tenemos algo que derrite el plástico, pues lo vamos a tener en metales o en vasijas, pero el riesgo de que se rompa, no le podemos poner otro químico a un costado que sea de plástico su contenedor. Entonces son las medidas que nosotros, lo mismo pasa en el transporte, pero además en un apilamiento, en un almacenamiento, estamos hablando de pocas energías. En transporte estamos hablando de energías, ya sea por la velocidad con la que se está moviendo el producto químico, llámese montacargas o llámese un tráiler, así como también por la energía de los frenados, que además de la energía de choque que pudieran tener, el choque, la misma energía de frenado puede generar sacudones. Algunos químicos generan más presión interna soltando gas ante el movimiento y va a represionar su contenedor. ¿Vale? Entonces hay que tomar en cuenta estos puntos. El control de la exposición y de la protección, el control de exposiciones y protección del personal. Tenemos que el control de la exposición es fundamental para la protección y la salud de los trabajadores. Esto incluye la utilización del equipo de protección personal, definitivamente. También el monitoreo continuo de las condiciones ambientales. Yo tengo mi equipo, pero acuérdense que el equipo de protección personal, su única función es minimizar el daño. Si no te pasa nada, si no sufriste un accidente, una exposición, pues el equipo de protección personal no entró en función. Pero si pasa algo y fuiste expuesto, el equipo de protección personal lo que va a hacer es minimizar el daño. Inclusive lo puede llegar a minimizar hasta cero, entre más específico sea a los riesgos. El otro es el monitoreo continuo de tu ambiente. ¿Qué tipo de gases hay en la atmósfera? ¿Hay oxígeno presente? ¿O hay gases explosivos inflamables, producto de una fuga que todavía no se detecta? El monitoreo también tiene que ver el monitoreo visual. Hay derrames líquidos presentes en el piso, es un monitoreo visual. El monitoreo tiene que ver con una inspección, cómo están nuestras estructuras donde tenemos apilados o colocados nuestros químicos, cómo están los contenedores de químicos, presentan golpes, presentan deterioros, oxidación y demás. Eso es muy importante, y de ahí el procedimiento para limitar la exposición a sustancias químicas peligrosas. Un procedimiento que te establezca para limitar la exposición, que te establezca el equipo de protección personal, que te establezca las inspecciones, que te establezca el mantenimiento, que te establezca las áreas y que te establezca solo personal autorizado, entre otras tantas cosas. Pero estos serían los 5 puntos a establecer. Quien no tiene nada que hacer no tiene por qué estar en un lugar de riesgo con materiales químicos peligrosos si no es parte de su actividad y de sus procesos. Es una manera de controlar las exposiciones de manera más eficiente. Y claro, tu procedimiento tiene que también establecer solo personal capacitado y la forma en que se va a corroborar que ese personal esté capacitado. Ahora, ¿qué pasa si después de todas las medidas ocurre algo? O sea, ¿qué pasa si a pesar de mi proceso de cumplimiento, tengo mi reglamento de seguridad, tengo mi procedimiento para cada una de las actividades, tengo el equipo de protección personal, tengo personal entrenado y capacitado, tengo personal supervisando cada una de estas actividades, y tengo y he cumplido cada uno de los puntos, pero aún así, con toda la intención, algo no tomé en cuenta, y no me refiero a no tomé en cuenta porque no tenía intención de tomarlo en cuenta. Me refiero a que no tomé en cuenta porque también no tenemos toda la información
habido y por haber en nuestra cabeza y en nuestro intelecto y en nuestra preparación. Esa es la realidad. No tenemos toda la información. Muchas cosas solamente nos informamos cuando sucede. Es lamentable y puede ser muy lamentable porque puede haber pérdidas de vida, pero es la realidad. Hay que aprender para que no se vuelva a repetir. Sin embargo, esta es la realidad. Puede suceder algo porque simplemente no lo teníamos contemplado. Y no era por omisión, no era por negligencia, sino por total desconocimiento de que pudiera pasar. Y aquí pues no puede haber ninguna pena porque hicimos hasta donde teníamos la capacidad y la habilidad y el conocimiento para hacer. Y aún así se presentó algo. En estos casos, para cuando pudiera ocurrir algo que por más que le buscamos no dimos, tener un plan de atención a emergencias. Y tener nuestro plan de atención a emergencias, pues es un componente importante de nuestra norma. Yo siempre le digo al personal de seguridad, hay que utilizar menos esta frase y hay que hacer el significado del por qué utilizarla menos. No es para cumplir con la norma, porque estamos hablando para cumplir con documentos. Y la seguridad es para salvar vidas. No podemos degradar algo tan valioso y tan importante como es salvar vidas a decir para cumplir con la norma. En ocasiones tendremos que hacer algunas cosas que no están ni en las normas incluidas y que las normas la contemplan diciendo que la norma no es limitativa, que es el mínimo a cumplir, pero que si tú lo puedes hacer mejor, hazlo mejor. Eso lo dicen las normas, no son limitativas. Identificas algo que la norma no lo identificó y lo puedes hacer mejor, hazlo para tener una mejor seguridad. Entonces, no nos limitemos con cumplir con las normas. El enfoque es, vamos a salvar vidas todos los días y que ni se note. Creo que es el mejor heroísmo que podemos tener como personal encargado de la seguridad. Procedimientos de evacuación, respuesta inmediata a fugas o derrames, primeros auxilios y asistencia médica y una comunicación y coordinación con los servicios de emergencias dentro de la empresa o externos. Estas son las cuatro puntos a tener en cuenta y a tener un plan para cada uno, un plan de desarrollo para cada uno, para que podamos decir que tenemos un plan de atención a emergencias. La comunicación y la coordinación con servicios de emergencias es cómo va a ser la comunicación interna. No que Juan le hable a Beto, Beto le hable a Marcos, Marcos le hable a Juan y solo se están triangulando información. Y la persona que a lo mejor es la más indicada para atender ciertos puntos de la emergencia o que tiene la autoridad para dar órdenes específicas a los que pueden empezar a contrarrestar la emergencia, le llega información distorsionada o no le llega. Entonces, una comunicación y una coordinación de quién es el que se comunica y en caso de que se comunica no se encuentre presente, quién lo releva y cumple su función. Porque no es a la persona, sino es a la función. Fulano va a cubrir tal función, pero si él no está, ¿quién otro puede cubrir esa función? Y si llega una nueva información, no es voy y se lo digo al gerente o se lo digo al director, no. ¿Cuál es mi línea de mando en cuanto a comunicación? Se llama comunicación de emergencia. Yo a quién me dirijo para que él se dirige y él se dirige y el otro se dirija. Muchas personas dicen, eso es muy burocrático. No, esto es muy seguro. Porque una persona en una línea de comunicación de emergencias recibe información por acá y de repente recibe una información que no es parte de la comunicación y es errónea, puede tomar una decisión errónea que le cueste la vida a muchas personas. Inclusive, no solo la vida a muchas personas, sino además la pérdida de la empresa completamente. Entonces, hay que tener esto en nuestro plan. ¿Cuál es la línea de comunicación y la coordinación que se debe de tener? Primeros auxilios y asistencia médica. Los primeros auxilios deben de estar abocados y enfocados al tipo de lesión que se va a presentar con la exposición de los químicos. Contratar cursos de primeros auxilios de manera general te van a dar el curso de empaquetamiento, de RCP, de obstrucción de vía aérea, el de atención de fracturas,
pero resulta que estás en un ambiente donde estás sobre piso, donde manejas químicos y no manejas carga, no hay riesgos más que un techo liso y a baja altura de que algo te golpee en la parte de arriba, no hay riesgo de que te caigas, y quizá el único riesgo o el riesgo más a tomar en cuenta sea el de una exposición a químicos como quemaduras por químicos, inhalación por químicos, contacto en los ojos por químicos. El plan de atención de primeros auxilios es enfocado a las lesiones que se te va a producir por los químicos que tienes en contacto. No es un curso de primeros auxilios que te enseña a desobstrucción de la vía aérea por objeto extraño, si al final tu obstrucción de la vía aérea puede ser por una reacción del sistema inmunológico, de inflamación, y no es un objeto extraño, es inflamación del cuerpo que va a evitar el paso de la circulación. Entonces aquí nosotros debemos de ver que los primeros auxilios tienen que ir a contrarrestar los efectos de los químicos en el cuerpo, sea los ojos, por inhalación, por contacto, por ingesta. ¿Vale? Bueno. También vamos a hablar sobre la respuesta inmediata a fugaz o derrames. Yo les mencioné, se pueden establecer brigadas, muy bien, pero no en todas las áreas vamos a tener brigadas como tal. En el Programa Interno de Protección Civil hay una brigada que la empresa debe cumplir para toda su empresa, pero esto no es de lo que habla nuestra norma 05. El de Protección Civil está enfocado muy específicamente a primeros auxilios generales, está muy enfocado en la parte de evacuación y muy enfocado en la parte de contraincendios. Nuestra norma nos pide muy en concreto a químicos peligrosos, la norma 05. En esta parte de químicos que pues potencialmente son químicos peligrosos, aquí nosotros nuestra respuesta inmediata de la brigada debe ser ya sea por fugas o por derrame. Y estas brigadas, ¿quiénes las deben de conformar? Los mismos de las brigadas de Protección Civil. Pues en este caso no, en este caso tienen que ser el personal expuesto, son los primeros respondientes, son los primeros que deben de estar capacitados para responder, son los que manipulan las sustancias. No quiero decir que sean los únicos, pueden haber más personas capacitadas por si estos que son los que manipulan, los primeros expuestos, que pueden ser también los primeros respondientes, también pueden estar involucrados y necesitan de más personas que atiendan, y por ello hay que capacitar a los que están en cercanía de los lugares de exposición de materiales químicos peligrosos. Con ello estaríamos dando cumplimiento a la norma. En muchas empresas, mucho personal de seguridad se confunden al hablar de brigadas de protección civil, las incluyen como si fueran las que dan cumplimiento con cada una de las normas, y no es así. Una es de la Ley de Protección Civil, del Plan Nacional de Protección Civil, y la otra es específicamente de las obligaciones laborales del patrón y de los trabajadores en cuanto a la parte de atender emergencias que están muy específicas enunciadas en la norma. En este caso hablamos de sustancias químicas. Muy bien. Bueno, y la otra hablamos del procedimiento de evacuación. El procedimiento de evacuación, ¿para dónde se evacúa? Este procedimiento de evacuación debe de estar muy apegado a la parte de el procedimiento de protección civil. Pero ojo, estamos hablando que una cosa es para protección civil y otra cosa es para la norma. Podemos unirlas, pero no considerar que una releva a la otra, sino unimos, y si las dos están cumpliendo sus funciones, ok, adelante, pero son funciones totalmente de obligaciones diferentes. Plan Nacional de Protección Civil, Ley Laboral, Ley Federal de Trabajo. Okay, muy bien. Bueno, en cuanto a los primeros auxilios de respuesta en caso de una emergencia química, es vital tener un equipo capacitado en primeros auxilios que puedan actuar contra. Tener los manuales es obligación del patrón, tener los manuales. Y ya vimos que el patrón está distribuido en diferentes áreas jerárquicas dentro de una empresa. Entonces, personal de capacitación, personal, a lo mejor tienen personal de salud en la empresa, personal de seguridad, brigadas para la parte de primeros auxilios, pero que estos manuales no es un manual para toda la empresa. Esta es otra gran confusión. Debe ser un manual que debe estar presente en el lugar donde está el riesgo.
no al lado del producto químico, pero sí en el lugar donde está el riesgo, en un lugar seguro de fácil acceso, para que cuando pase algo, primer respondiente pueda agarrar el manual, si no sabe qué hacer, dice, en caso de ingesta de tal químico, y el manual debe ser muy específico de qué químicos. El manual es la atención, pero ¿a qué químicos? No puede decir, ok, induce el vómito, y luego dice, en caso de que haya ingerido ácido, no induzca el vómito porque le vuelve a quemar el esófago y las vías superiores aéreas también. De nueva cuenta, incrementando el daño. Ay, no. Debe de ser específico a los riesgos, también su manual de primeros auxilios. De un ejemplo como ingesta. Ingesta, no induzca el vómito si ingirió esto. Si ingirió otra cosa, esto puede inducir el vómito. Si ingirió esto, puede darle agua. Si ingirió esto, no le puede dar agua. Si ingirió esto, puede darle leche. Si ingirió esto, no puede darle leche. Y ojo, si le estás diciendo en tu manual de primeros auxilios específico de tu área, de tu riesgo, también debes de tener con lo que vas a dar los primeros auxilios en tu área de tu riesgo. Y esto es algo que mayormente no se hace en las empresas. Se maneja de manera muy genérica, muy general para todo. Tener personal capacitado y equipos necesarios para ello. Este personal capacitado no necesariamente tiene que ser el de las brigadas. Puede ser los mismos compañeros que se capaciten en qué hacer en caso de. Por decir, un ejemplo, personal soldadores cuando están soldando y están soldando las rejillas conocidas como Irving, que tiran vapores que revientan los labios, la parte blanda de los ojos, inclusive de la nariz y de los oídos. Para que esto no ocurra, se la pasan tomando leche. Y cuando ocurre, sí, empiezan a tomar leche si no lo habían estado haciendo. Tipo de mascarillas adecuadas, pero ellos se brindan los primeros auxilios. Ellos son los trabajadores los que están expuestos y el personal que también está capacitado para atenderse en esos primeros auxilios. Luego se les ponen otro tipo de sustancias para disminuir esa contaminación a la que fueron expuestos, que eran productos químicos, pero parte de un proceso, no en contenedores como tal. No, a ver, capacitación y entrenamiento continuo. La norma habla de una capacitación que ya habíamos mencionado anteriormente. Como podemos ver, el personal debe estar capacitado y en un entrenamiento continuo. En este caso, para el manejo, transporte, almacenamiento, y yo le agrego y procesamiento, porque es donde más pasan accidentes, en la parte de procesamiento o almacenes, y los grandes accidentes en el transporte. Entonces también la parte del procesamiento. Y la capacitación es, llegó nuevo químico, se cambió el químico, estos son sus nuevos riesgos, estas son sus nuevas medidas, estos son sus nuevos equipos y esta es su nueva forma de contener estos riesgos. El manejo de sustancias, el uso del equipo de protección y los procedimientos de emergencias que nosotros debemos de seguir. Si vamos a crear un manual, el manual no es uno de este tamaño, uno gruesote, no, puede ser de 2 hojas, puede ser de 3 hojas. Todo va a depender de qué químicos, las cantidades de químicos, más que la cantidad de un químico, las cantidades de químicos. Son 5 químicos, son 10 químicos. De acuerdo al químico y su hoja de seguridad, trae también las recomendaciones de primeros auxilios. Estas recomendaciones es a las que el patrón está obligado a cumplir. O sea, quiere decir, aquellos encargados como patrón de diferentes áreas de personal expuestos. Pueden ser nada más pequeños manualitos de 4 hojas, 3 hojas, 5 hojas, 8 hojas y con imágenes inclusive, y es para lo que está expuesto. Las hojas de seguridad traen esta información muy simple y muy sencilla. ¿Le podemos agregar más? Sí. ¿Le podemos agregar más? ¿Investigamos? ¿Le podemos agregar? Sí. Pero por lo menos la información que traen las hojas de seguridad de cada uno de los químicos. Y establecer, podemos hacer una metodología por colores en nuestra empresa o por numeración. El número de las Naciones Unidas para cada producto químico también lo podemos establecer para irnos directamente al número, o puede ser con el nombre del producto químico o nombre comercial. El problema es que el nombre comercial, si se cambia el nombre comercial, aunque sea el mismo producto químico, puede generar una confusión. Pero puede incluir los 3, nombre comercial,
fórmula química, número de las Naciones Unidas y algún color distintivo, pues ya sería un cuarto. Podemos utilizar muchas formas de identificar. A algunas personas les cuesta trabajo recordar nombres, otros recordar números, otros les es más fácil recordar colores. Entonces, esa ya es la estrategia de acuerdo al personal que ustedes tienen en su empresa y que han identificado también como una condición de riesgo. Muy bien, pues muchas gracias, Paulina. El manual de primeros auxilios se crea o se puede crear con base en las hojas de seguridad. Definitivamente sí, como mínimo. Podemos incrementarle un poquito más si investigamos, pero que no sea extremadamente más información, porque no queremos dar un curso de primeros auxilios al personal que va a atender en el momento de una emergencia. Solo queremos que atienda una emergencia. ¿Cómo identificar el problema de salud? ¿Y cómo identificar y qué lo ocasionó? Y cómo controlarlo para evitar mayor daño. Y si se puede, cómo contrarrestar un poco del daño que ya ocurrió en la persona. Vale. Vigilancia de la salud. Todo el personal expuesto a químicos, de acuerdo al tipo de químico, de acuerdo a sus características físicas y químicas, y lo que puede afectar en su grado a la salud, en este rombo de color azul, que puede ser del 0, 1, 2 hasta el 4, sumamente agresivo a la salud, poder nosotros también, por medio de recursos humanos, las características de contratación. Si genera muchos vapores, pues en el momento de contratación y son tóxicos o generan algún tipo de problema, los vapores cancerígenos, incremento de presión y demás, al momento de contratar, pues no contratar personas mayores que tengan riesgo o que tengan cardiopatías, que sean hipertensos, no contratar personas con fumadoras crónicas, con riesgo de efisema, antecedentes de edemas pulmonares. Esa sería una de la parte de monitoreo. Y luego estar haciendo un monitoreo, una evaluación como lo establece las normas, que te lo piden mayormente las normas cada año, lo puedes hacer cada 6 meses de acuerdo al tipo de exposición y al tipo de químicos. Entonces, esta es la parte de la preventiva, ¿no? Y la vigilancia de la salud, estar monitoreando que no haya un daño a la salud en las personas que están realizando estas actividades. Un daño a la salud contribuido a las áreas donde trabajan con los químicos que están expuestos. La participación activa de los trabajadores en seguridad. Esto es muy importante. No existe, solamente la norma 030 no menciona el personal de seguridad industrial, menciona al personal de seguridad, pero no seguridad industrial. En la norma como tal, en ninguna norma se habla de la obligación del patrón de contar con un departamento de seguridad industrial. En ninguna. Se establece que los trabajadores deben de implementar un supervisor de seguridad, que inclusive es de los propios trabajadores que realizan la actividad, pero uno que se enfoque en la parte de seguridad. Sin embargo, estar en un país con poca cultura de seguridad, pero que ya está mejorando definitivamente, nos falta mucho. Las empresas, para poder cumplir con la parte de obligación legal, han instaurado el área de seguridad industrial en sus empresas y poco a poco se va instalando en mucho más empresas. No está puesto en la norma como tal, pero sí es una necesidad del patrón para poder cumplir con sus obligaciones, como lo es crear un recursos humanos, como lo es tener un gerente, como lo es tener un director, de igual manera lo es tener un departamento, área o personal de seguridad industrial. No es porque sea obligación de la norma tener este departamento o este personal, pero sí es por una necesidad de cumplir con obligaciones que se contrate esta parte. La participación activa de los trabajadores en la seguridad es fomentada por este personal, porque este personal puede dar sus pláticas matutinas de 5 minutos, puede dar sus pláticas de inducción, un personal nuevo, llevarlo por toda la planta, hacerle una inducción de cuáles son los riesgos, en qué áreas, así como cuáles son las áreas donde ni de broma debe de meterse, y también cuáles son las áreas comunes y cuál es su área específica de trabajo, para que no exista el riesgo de por accidente un trabajador se encuentre en un área con materiales químicos cuando no debería estar y pudiera tomar una acción por desconocimiento y crear un desastre. Las medidas de control y mejora continua. Las inspecciones, el programa de mantenimiento, un programa de inspección,
un programa de capacitación, un programa de auditorías, los recorridos de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene una vez al mes con sus reuniones de mesas para analizar lo detectado, para poner compromisos de atención y quién es la persona comprometida, y al próximo mes, antes del recorrido, tener su reunión para ver qué puntos se atendieron del mes anterior, cuáles siguen pendientes y después iniciar su recorrido. Son medidas de control y de mejora continua. En tu empresa podrían tener otras adicionales y qué bueno, porque al final de cuentas esto sirve para seguir detectando áreas de oportunidad y aumentar nuestras capacidades para las mismas.